ah, 18-23. Vamos a leer del 23 hasta el, me parece que hasta el 35, es casi el resto que queda del pasaje. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Voy a hacer una pausa antes de seguir. ¿Se acuerdan que en los otros pasajes estábamos viendo temas acerca de perdonar, de no ser de tropiezo a los demás, ¿verdad? Uh-huh. Cuando dice por lo cual, significa que va a volver a hablar de lo mismo, ¿verdad? Dice por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Está comparando el reino de los cielos, ¿verdad?, con un rey que dice que va a hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les voy a presentar uno que le debía 10,000 talentos, era bastante dinero. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel mismo, ahora va a hablar del siervo, de ese siervo que le habían perdonado la deuda, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjate, 100 denarios a no sé cuántos talentos, hermano. Dice, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. ¿Qué es, hermano? El Señor está comparando una deuda económica, está comparando una deuda de dinero, ¿verdad? Dando un ejemplo, yo digo, está dando un ejemplo terrenal para que comprendamos uno celestial o espiritual. Aquí no está hablando realmente de dinero, también podríamos decir, ¿verdad?, que se puede usar, pero está hablando de perdonar. ¿Están conmigo, hermano? De perdonar a los demás. Acuérdense que ya hemos visto básicamente el mismo tema, pero como el Señor usa diferentes pasajes para enseñarnos, ¿verdad? Usó básicamente todo lo que es el capítulo 18 para enseñarnos el mismo punto con diferentes formas de enseñarnos, ¿verdad? Y eso está tremendo, porque a veces, hermano, uno no sabe perdonar. Uno no sabe perdonar y no entiende lo que es perdonar. No entiende lo que es perdonar. Necesitamos, tal vez voy a adelantar el mensaje y al final tal vez lo voy a repetir. Necesitamos entender
lo que nos perdonó Dios para poder perdonar. Así se llama el mensaje, entendiendo el perdón de Dios, porque a veces no entendemos nosotros. A veces nos sentimos, como dicen en inglés, entitled, pensamos que Dios nos tenía que perdonar. ¿Sí están conmigo, hermano? Y no es así. A veces, mira, estamos en tiempos que pensamos que el mundo nos debe, que me tienes que, me debes que. ¿Sí están conmigo, hermano? No, las cosas no son así. Uno debe tener, ser humilde, ¿verdad? A veces tú vas a encontrar, hermano, es increíble que a veces tú vas a encontrar gente afuera que tiene más razonamiento que nosotros que somos cristianos. Amén. De verdad, es increíble. Mira, hay ahorita, pues no les he contado a todos, ¿verdad? Luego dice mi esposa, no me has contado el chisme. Le dije, es que yo no soy chismoso, se me olvidan las cosas. Yo a veces le vengo a contar como un mes después, ¿verdad? Nos invitan a una conferencia y me dice, pastor, puede venir a predicar. Se me olvidó, ¿verdad? Lo siento, ¿verdad? No puede pasar. Estamos trabajando en un restaurante y solo podemos trabajar en la noche. Así es que por eso me ves como tecolote ahorita, porque trabajo anoche. Literal, nos levantamos bien en la medianoche, nos vamos a trabajar. Ayer y hoy, anoche y antenoche trabajamos ahí, porque no puedes trabajar lo abren a las 11, cierran a las 12, creo, de la noche. Y le digo, pues oye, le estoy pagando bien, también porque es de noche. Y luego pues le digo, oye, ¿sabes que tengo un trabajo allá en la iglesia? Quiero que me ayuden. Y uno de los muchachos se trajo un chamaco que acaba de salir de la escuela y cuando lo vi dije, no, pues son estos chamacos que, hermano, pero es un chamaco que ya está jovencito, 18 años, pero tiene un tremendo razonamiento, hermano. Me empezó a hablar de lo que está pasando ahorita en esos tiempos. Y yo le dije, pero no estás a favor de todas esas cosas, ¿verdad? Dijo, no, al contrario, ¿verdad? Está en contra del homosexualismo, está en contra del aborto, está en contra de... Y es un chamaco que viene de la escuela, man. Entonces vas a encontrar gente en la iglesia que está a favor de esas cosas, está a favor de matar chamacos, está a favor del socialismo, están a favor del feminismo y todas estas cosas. Vas a encontrar mujeres feministas en la iglesia que quieren dominar al marido. ¿Qué están conmigo, hermano? Y ahora, regresando al punto, hermano, nosotros conociendo la verdad debemos de tener más compasión y más razonamiento que ni aquellos, ¿verdad?, que no conocen. Aquí vemos, el Señor nos da un ejemplo de alguien que le habían perdonado una tremenda deuda. Hubiera sido que dice, mira, lo que tú me debes es nada. Ahí está conmigo. Imagínate que alguien que tú debes $1,000,000, porque el Señor lo está poniendo con, ¿cuántos talentos? Dice que 1000 talentos, hermano. ¿Tú sabes cuánto es eso? 10,000 talentos, no lo leí bien. 10,000 talentos, es un montón de billetes. Y alguien le debía 100 denarios y viene y lo mete a la cárcel por 100 denarios. O sea, no se da cuenta cuánto le perdonaron a él y cómo él no puede perdonar una deuda tan pequeña. ¿Sí están conmigo, no? Amén. Entonces, el punto es que el Señor nos está haciendo entender cómo debemos de entender el perdón de Dios. ¿Sí están conmigo, no? Porque a veces no entendemos todas las cosas que Dios nos ha perdonado. Y a veces nos hacemos, ahora ya nos creemos los puros, nomás mirando la paja en el ojo ajeno. Amén. ¿Sí están conmigo, man? Cuando debemos de estar humildes Amén. y ver todo lo que el Señor nos ha perdonado. ¿Sí están conmigo? Amén. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos el ejemplo del hijo pródigo.
Y como cuando regresa el papá y la gente está gozoso que regrese ese hombre, este muchacho, hermano, a los caminos de Dios, y el otro está enojado, ¿verdad? Amén. Y sabes, a veces qué bueno que nosotros no caigamos en cosas, hermano, pero nosotros también podemos caer en cosas, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, mira, el pecado tiene consecuencias. Si tú no has caído en cosas, dale gracias a Dios. Pero la persona que a veces cae en cosas, Dios le perdona las cosas, pero su pecado va a tener consecuencias. Pero nosotros debemos aprender a perdonarlos, o sea, no estarlos juzgando. Amén. Entonces, bueno, ignorar, que siga adelante. Bendito Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por la bendición que nos da estar aquí reunidos y este tremendo privilegio que me ha dado de poder servirle. Le pido que perdone mis pecados, me usen esta tarde y se lo ruego en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta parábola vemos un tremendo ejemplo de un rey perdonando a un siervo una tremenda deuda. Pero él no podía perdonar una deuda pequeña a su consiervo. Y hermano, aunque ya vimos este tema, estamos viendo este tema, pero lo vamos a ver de diferente ángulo. Vamos a verlo como les dije al principio, entendiendo el perdón de Dios. Porque nosotros nomás sabemos, ya soy salvo, Dios me perdona mis pecados, pero ¿cuántos pecados te perdonó? ¿Te has puesto a pensar? ¿Sí están conmigo, man? Amén. Mira, ¿se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? David, siendo uno de los tremendos reyes, tremendo héroe, él, hermano, le quita la esposa a su siervo, a un soldado. No solo adulteró, mintió. Bueno, yo ahorita no me acuerdo todo. Un día hice una cuenta, hermano, pero son como 10 pecados en uno. Y cuando él se realiza todo esto, hermano, viene el profeta y le dice, pues, ¿sabes qué? Has pecado contra Dios. Él inmediatamente se tira de rodillas y pide perdón. Pero ¿cuántas veces encuentras cristianos que siempre están bien? Nunca han pecado, no entienden lo que es pecado realmente. ¿Sí están conmigo, man? No son suficientemente humildes para aceptar su pecado. O no se diga a veces cuando uno predica, man, y dicen, o sea, la agarran contra el predicador. ¿Te imaginas la ignorancia? ¿Sí están conmigo, man? A mí imagínate que llega a tu casa una persona a entregar una pizza y la pizza viene mal hecha. ¿Qué culpa tiene el que hace el delivery si el que la hizo fue el que la amasó y la armó y la cocinó? ¿Sí están conmigo, man? Pues, hermano, no le eches la culpa al predicador cuando la palabra de Dios te habla, le eches la culpa a Dios, porque Dios me mandó a mí que Dios te predicara. ¿Sí están conmigo, man? Y a veces, ¿sabes? La palabra nos hiere, nos lastima, porque nosotros tenemos una llaga que no hemos sabido curar. Tenemos una llaga abierta por nuestro pecado y esa llaga nos causa problemas. Amén. Nos causa problemas. David, hermano, pecó grandemente. Y si tú examinas Salmo 51, ahí tú puedes ver el corazón de David. Y también ves cómo Pablo lo vuelve a usar en Romanos y dice cómo Dios perdonó a David. David tenía que haber muerto, mas sin embargo el Señor tuvo misericordia. Él le dijo al profeta, no va a morir, pero toda su familia pagó por su pecado. Sus hijos, su hijo bebé que venía de Betsabé. Hermano, la consecuencia de su pecado fue tan tremenda. Le violaron una hija, su propio hijo.
este hijo muere colgado de un árbol. Su propio hijo lo persigue a muerte. ¿Sí están conmigo, hermano? El pueblo se le echa, la mitad del pueblo se le echa encima. El abuelito de Betsabé lo traiciona. ¿Sí están conmigo, hermano? O sea, el pecado tiene tremendas consecuencias, ¿verdad? Dios perdona, Dios es bueno, siempre va a perdonar, pero el pecado va a traer consecuencias. Pero, sin embargo, David estaba muy agradecido porque Dios lo perdonó. Ahorita no voy a ir a ese punto porque está lo haría bastante extenso. Los judíos, la razón por que el Señor estaba enseñando esto es porque los judíos, hermano, no sabían lo que era misericordia. Ellos solo conocían lo que es la ley, ¿verdad? A veces nosotros nos hacemos muy legalistas, hermano. Y sabes que sí debemos aplicar la ley, pero también debemos saber cómo aplicarla. Los judíos, cuando alguien cometía un crimen, inmediatamente brincaban a hacer justicia. Tenían que pagar por ese crimen, violaba la ley y tenían que pagar por ese crimen. Era como una especie de venganza. Por ejemplo, nosotros jugamos cuando llegamos tarde, ¿verdad? Y hacemos un show, ¿verdad? Pues déjame decirte que, imagínate que realmente tuviéramos una multa real, o sea que tenías que pagar la multa. ¿Alguien está conmigo, man? Amén. Que de verdad tuvieras que pagar $100 cada vez que llegaras tarde. Yo te aseguro que te dolería, te enojabas si te cobraran esa multa. Y se convierte en una venganza. Dice, pues ahora el día que llegue tarde lo va a estar cuidando. ¿Estás conmigo? Y nosotros estamos jugando un juego, ¿verdad? Es un juego que tenemos, pero hermano, imagínate que fuera literal. Y así eran los judíos, tenían esta cosa de estar cuidando al prójimo para llevarlo al juez, para decir, mira, no está cumpliendo con la ley, tiene que pagar. Era una cosa constante, hermano. Viene el Señor y le está enseñando a que tengan misericordia, que aprendan a perdonar, ¿verdad? Pero ellos están buscando la forma de hacerlo a él caer también, de hacerlo ver que quebraba la ley. ¿Están conmigo, hermano? Cuando la ley había sido para que nosotros entendamos lo que es la misericordia de Dios, porque la ley, hermano, es misericordia de Dios. Te voy a explicar por qué la ley es misericordia de Dios, porque Dios, hermano, no quiere que crezcamos como animales. Él nos dio la ley para que sepamos amar a los demás. Cuando la Biblia dice, no matarás, Dios no quiere que tú mates a tu prójimo, como Caín mató a Abel, ¿se acuerdan, hermano? Cuando el Señor dice, no robes, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Él no quiere que nos estemos robando. Él no quiere que nos estemos maltratando. La ley es para hacernos razonables, hermano. Pero hay gente que se vuelve al contrario, se vuelven irrazonables. Tú sabes que eres cristiano, tú conoces la ley, tú tienes que leer Romanos 2, del 12 en adelante. Dice, tienes el sobrenombre de judío, pero no actúas como judío. Dice allí en Romanos 2:12 por ahí. Hermano, tú ves a veces cristianos que se supone que debemos de tener misericordia con unos con otros y no es así. ¿Verdad? Estamos viendo cómo causarle daño al prójimo. Quiero que vayan a Mateo 5. Ya lo vimos, pero esto combina. Mateo 5:38.
Los judíos, hermano, sabían, lo único que sabían era que tenemos que cobrarnos ojo por ojo. ¿Y qué dice, hermano? Diente por diente. Mateo 5:38, ¿ya lo tienen? Amén. Oíste que fue dicho, ¿ya llegaron, hermano? Sí, amén. Oíste que fue dicho, ojo por ojo. ¿Y qué dice, hermano? Diente por diente. Diente por diente. Eso era lo que estaba en la ley. Pero ellos lo malinterpretaban. Y solo lo único que traían era venganza, hermano. Si alguien les hacía una cosa, ellos se tenían que vengar. ¿Sí están conmigo, hermano? Mira lo que dice después. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también, ¿qué dice? La otra. ¿Qué está diciendo? Dice, bueno, debe de ser razonable. Alguien te causó un daño, bueno, habla con él. El miércoles pasado, el Señor nos enseña, dice, si un hermano tiene problemas contra ti, habla con él y llama a la iglesia. ¿Sí se acuerdan, hermano? Y llamen y pónganse de acuerdo, porque lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Algo así va, ¿no? Ahora, mira lo que dice después. 40, y al que te quiera poner a pleito, y quitarte la túnica, déjale también, ¿qué dice? La capa. La capa. O sea, lo que está diciendo el Señor, si alguien te quiere buscar problemas, evítalos. ¿Sí están conmigo, hermano? Ujú. Mira, hay veces que a mí hay gente que me dice cosas, ¿verdad? Y si yo reaccionara en ese instante, hermano, yo a veces tengo que calmarme, ¿verdad? Pero a veces sí me sacan el tapón, déjame decirte. Soy paciente, pero cuidado, cuidado porque, mira, soy paciente hasta cierto punto, pero también cuando ya veo que alguien se está pasando de la raya, yo tengo que pararlos en seco, ¿verdad? Pero debemos de tener paciencia y no reaccionar inmediatamente, ¿no? Hay gente que reacciona así, parecen cerillos, ¿no? De cualquier cosa. Y a veces, por ejemplo, la gente es sarcástica, dice cosas. Si tú eres sarcástico, vas a encontrar otro sarcástico. Y si te dicen un sarcasmo, pues es mejor que te aguantes, ¿verdad? Hay gente que no sabe, no entiende, no sabe ni platicar. Déjame decirte, no sabe, discuten, pelean, a veces ni tienen conocimiento de cosas y se aferran y salen mal por una tontería. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Una vez, no sé qué, alguien me estaba diciendo de no sé qué, y yo no le estaba poniendo atención, pero al fin le puse atención, me estaba dando cuenta que todo lo que me estaba diciendo estaba mal. Y se me ocurrió decirle, ¿saben qué? No, eso está mal. ¡Uy, que se enojan! ¿Verdad? Y luego le dije, mira, ¿sabes qué? Ya me hiciste enojar, lo vamos a indagar y te voy a enseñar que estás mal. ¿Sí están conmigo, man? Porque a veces uno, si no sabe, mejor no hablar. ¿Sí están conmigo, man? Y yo he visto gente que se pelea por esas cosas. Dice el 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. ¿Qué dice, hermano? 2 veces. 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, perdón, dice, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, está diciendo, debemos ser equitativos, debemos ser parejos. No está diciendo, jamás vamos a ser como Dios, ¿verdad? Pero cuando dice, debemos de ser parejos, así como Dios no hace acepción de personas, así como Dios es equitativo, nosotros también debemos de ser. ¿Sí están conmigo, hermano? Cuando nosotros somos razonables, a veces la gente me dice, es que usted es muy honesto. La palabra honesto me queda grande, hermano. Yo prefiero decir que soy razonable que me digan que soy honesto, ¿verdad? Porque a veces dicen, es que eres bien honesto. O ellos se creen, uno se cree que son bien honestos. O también confunden la palabra honestidad con franqueza. ¿Están conmigo? La palabra honestidad es una palabra grande, ¿verdad? Y la palabra franqueza es otra cosa. Yo a veces he corregido a algunos de ustedes cuando dicen, bueno, yo solo le digo la verdad. No, decir verdades son franqueza, ser franco, ¿verdad? Yo decir, dicen, yo solo soy honesto. No, eso no es ser honesto. Tú no sabes lo que es ser honesto. Honesto es que eres, que haces las cosas bien delante de Dios, que no caes en pecado. O sea, ¿sí está conmigo, hermano? Amén. Esa es honestidad, pero franqueza es como, digamos que, voy a usar de ejemplo al hermano Alex, que el hermano Alex comete un pecado, ¿no? Y yo de la nada se lo tiro en la cara, y eso me hace honesto. ¿Quién soy yo para estarle tirando el pecado en su cara? Solo soy franco, pero la franqueza, hermano, nos puede meter en problemas. Tú y yo no tenemos por qué estarle diciendo sus verdades a las personas. A ti y a mí no nos importa la vida de los demás. Si no está relacionada con tu vida, no tienes que estarle sacando las verdades a los demás. Y a veces ni siquiera tiene caso volver a sacar cosas, tenemos problemas, porque eso nos va a traer más problemas. Y si nos decimos misericordiosos y si nos decimos que amamos a los demás, tenemos que ser razonables y entender lo que estamos haciendo. Porque si queremos que Dios nos perdone, y no perdonamos a los demás? ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. El no saber perdonar a los demás es no saber lo que Dios nos perdonó a nosotros. Porque hay veces, mira, a veces vas a encontrar cristianos que Dios los ha sacado de tremendas cosas. Les perdonó todos sus pecados, los levantó, los sacó del pozo cenagoso y los trae, los levanta y ahora se creen superiores a todos. ¿Sí están conmigo, man? Y no debemos de ser así. No debemos de ser así. Si Dios te perdonó poco, te perdonó mucho, debemos de ser humildes y ver lo que Dios nos perdonó. Amén. El Señor les había dado la ley para que aprendieran a tener misericordia del prójimo. Por eso la ley nos enseña a respetar y amar a los demás. Los mandamientos son buenos si nosotros sabemos usarlos correctamente, dice Pablo. Para eso fue dada la ley. Los mandamientos son para que nosotros amemos al prójimo. Pero ellos solo estaban acechando a los que fallaban para castigarlos. Mira, quiero que vayamos a ver un ejemplo. Vayan a Mateo 9, ahí cerca. 9:13. Mateo 9 al 13. Mateo 9 y luego versículo 9.
Me dan un amén cuando lleguen. Amén. Amén. Todo comenzó con un paralítico, el Señor sana un paralítico. Y los fariseos se enojan, ¿verdad? Se enojan y empiezan a criticar al Señor porque está sanando. Pero bueno, vamos a leer el pasaje, el 9, ¿ya está ahí, no? Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo es precisamente este hombre que escribió este libro, hermanos. Mateo era publicano, era de los que estaba encargado de coleccionar los taxes. ¿Están conmigo, hermano? Cuando te cae el IRS, no le eches la culpa al que te cae, échale la culpa a Biden. Porque él es el que está subiendo los taxes, ¿ok? El que viene a cobrarte es solo enviado para cobrar. Dice el 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Están allí, hermano? Dice que de repente ves al Señor sentado con todos esos publicanos y pecadores. Esta gente, hermano, los publicanos, eran vistos mal por el pueblo judío, porque ellos creían que ellos trabajaban para los romanos y no para el pueblo judío, porque acuérdense que los romanos cobraban impuestos. ¿Sí están conmigo? Entonces ellos los miraban y decían, estos son malvados, son pecadores, y ellos los miraban de esa forma, ¿verdad? Y dice el 11, cuando vieron esto, los fariseos, dijeron los discípulos, ¿por qué vuestro maestro con los publicanos y pecadores? No lo leí bien, hermano. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sí están viendo lo que están haciendo? Ya lo están criticando, ya están viendo la paja en el ojo ajeno, ya están diciendo, se supone que este se cree Dios, se supone que este es el Hijo de Dios, se supone que este es el Santo de Israel, que este es el Todopoderoso, porque al principio, no voy a leer el pasaje, pero del 9 al 8, hermano, él había sanado un paralítico, ¿verdad? Y ellos se molestaron porque él les dice, ¿qué es más, problemático? Que le diga que lo cure o que le perdone sus pecados. ¿Sí están conmigo, hermano? Y ellos no saben qué decir, porque curarlo, hermano, solo Dios puede hacer esos milagros, y perdonar pecados, solamente Dios hace esos milagros. Pero ellos no creían en el Señor, ni tampoco querían que Él sanara personas, ni que les hablara, ni que los convirtiera, ni que fueran salvos, hermano. Porque ellos no tenían misericordia de la gente, ellos solo eran estorbo para que la gente fuera salva. Por eso ves en el capítulo 23 de Mateo, cuando les dice, porque ni entráis ni dejas entrar. ¿Sí están conmigo, hermano? Y nosotros podemos caer en esa situación cuando nosotros, hermanos, somos fariseos con la gente. Tenemos que tener mucho cuidado, no ser fariseos, estar viendo la paja en el ojo ajeno siempre. No debemos estar haciendo eso. Y hay veces que vas a encontrar gente, hermano, que están viendo la paja en el ojo ajeno y al rato andan con ellos. Y yo me quedo así como, ¿what? Tú viniste a criticar al fulano, viniste a criticar a esa familia y andas con ellos. ¿Are you serious? Ahí puedes ver el discernimiento que tienen de lo que realmente es misericordia, de lo que realmente es entender lo que es pecado, hermano. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
¿Qué le está diciendo? Bueno, ustedes conocen la palabra, ustedes conocen a Dios, se supone que ustedes no están enfermos, ustedes no necesitan ningún médico, pero ellos sí necesitan a Dios, ellos sí necesitan salvación. Eso es lo que le está diciendo. ¿Están conmigo, hermano? Y les dice, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Desde tus sacrificios y tus ofrendas y todo lo que tú hagas, los holocaustos, dice, de nada sirven si no tienen misericordia. Dijo Pablo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero si no tengo amor, de nada sirve. ¿Sí están conmigo? Amén. Dice enseguida, porque no he venido a llamar a justos, ¿qué dice, hermano? Sino a pecadores al arrepentimiento. Y aunque sabíamos que todos eran pecadores ellos, aunque sabemos que no eran justos, hermano, pero el Señor está tratando de enseñar para que ellos entendieran, ¿verdad? Que también ellos necesitaban arrepentimiento y ellos también necesitaban ser justificados. ¿Sí están conmigo? Porque, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. No hay un ser humano en esta tierra que no haya pecado, todos hemos pecado. Tú dices, bueno, que esa gente que les llaman ratas de iglesia y que siempre están metidos ahí y que esos no pecan, hermanos, a veces son los más pecadores. De verdad. Mira, a veces somos los, tenemos cosas, hermano, pecado espiritual tremendo. Tal vez ya no andamos en los bares, ya no andamos en los bailes, ya no andamos escuchando música descaradamente allá con el volumen a todo, escuchando a Vicente Fernández, a toda esa gente, hermano. Pero tenemos pecado espiritual y tenemos que dejar el pecado espiritual. Debemos de entender qué es tener misericordia y debemos de entender como así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Como vimos allí en Efesios 2:32. Saber, entender lo que el Señor nos perdonó. Quiero que vayan a Mateo 12, ahí mismo. Son pasajes que ya vimos, que ya hemos estudiado. Mateo 12, del 1 al 8. Ya no me faltan 5 páginas, no se preocupen. Amén. ¿Ya llegaron a Mateo 12, hermano? Mateo 12, el versículo, ¿qué les dije? 1 al 8. Dice la palabra del Señor así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Aquí los vemos otra vez, ¿verdad? Encima de él, cuidándolos, acechándolos por todo lo que estaban haciendo. Era el día de reposo, sí es cierto. Era el día del Señor, sí es cierto. Pero dice la Biblia que solo estaban comiendo, hermano. ¿Están conmigo? Estaban agarrando espigas de trigo, las estaban moliendo entre sus manos y estaban comiendo las semillas porque tenían hambre, iban de un lado a otro. Y ellos vieron y dicen: ¿sabes qué? Hoy no es lícito que tú hagas esto. ¿Verdad? Ahora, esto era grave, ¿verdad? Si tú realmente lo llevabas a corte, si te llevaban
por ejemplo, alguien te encontraba haciendo eso, te podían llevar al juez y el juez te podía inclusive mandar que te apedrearan. Eran leyes, ¿sí están conmigo, man? Amén. Eran leyes, literal, eran leyes. Y hermano, pero también ellos a veces le dice el Señor, si tú se te cae un animal en un pozo, ¿no vas y lo sacas? Sabiendo que es el día de reposo, ¿lo vas a dejar que se muera? ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Ellos hacían lo mismo. O sea, hermano, yo a veces he visto gente que predica, hey, que el domingo no debe de trabajar, el domingo es el día del Señor. Y al rato andan trabajando los domingos, hermano. ¿Sí están conmigo, hermano? Sí, nosotros sabemos que debemos darle un día al Señor, pero a veces no es bueno estar ahí hablando. Si nosotros vamos a estar haciendo cosas el domingo, ¿verdad? Y estar apuntando dedos, no es bueno. Dice, yo le da un ejemplo bíblico. Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído que lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Le está diciendo, le está diciendo, yo soy Dios, ¿verdad? Dice, y si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Uy, esto olvídate, ¿verdad? Cuando el Señor dice, sabes que yo soy el dueño del día de reposo, yo soy Dios, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová no saben qué hacer con este versículo, ¿verdad? ¿Por qué dice el Señor que Él es el dueño del día de reposo? Porque se los dio en Éxodo 20. En Éxodo 20, si tú ves los primeros 10 mandamientos, el Señor les dijo que tenían que guardar un día de reposo. Y el que estuvo ahí en el desierto, ¿verdad? Como lo narra Moisés en Éxodo, es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Por eso él está diciendo, yo soy dueño del día de reposo. Amén. ¿Verdad? Entonces ellos le estaban, como dicen en México, los patos le estaban tirando a las escopetas. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. O sea, aquí el que mandaba, el que les había dado los mandamientos, el que los había sacado de Egipto era el mismo Señor, Jesucristo. Y ellos no comprendían eso. No comprendían lo que el Señor había hecho con ellos y toda la misericordia que Él había tenido con ellos. Cómo los había sacado, hermano, no merecían. Yo creo que nadie merece que Dios tenga misericordia con nosotros. Nosotros no merecemos que Dios se acuerde de nosotros, hermano. Somos pecadores. ¿Alguien está conmigo? Amén. Cuando alguien comete un crimen, estaba viendo, agarraron a un fulano que violó a una niña en los 80s. ¿Te imaginas? No sé cuántos años tendrá ya ahorita. ¿Quién es de los 80s aquí? Yo. Usted es de los 80s, hermano. ¿Es de Pachil para acá? ¿Quién es de los 80s? No hay nadie de los 80s aquí, ¿verdad? No, yo creo que ya todos son más chicos o más viejos, ¿verdad? Pero si fue en los 80, estamos hablando de 50 años, no, 40 y tantos años, ¿no? Más o menos. 40 y tantos, 44 años. Oh, mi edad, digo. Hermanos, ahora la gente dice que lo fusilen, que lo maten, que lo pongan en la cárcel. Cuando alguien comete un crimen, nos enojamos y decimos que lo maten, que lo corran, ¿verdad?
Pero se nos olvida que nosotros también somos criminales. Amén. Se nos olvida que nosotros también hemos pecado. Se nos olvida que nosotros también somos deudores. Se nos olvida que Dios también nos perdonó muchos pecados. Y a veces, hermano, nosotros hemos cometido tremendos pecados. Y pensamos que tal vez eran unos pecadillos nada más. Porque déjame decirte que cuando ya somos cristianos, ¿verdad? No contamos lo que hemos hecho en el pasado. O a veces somos tan inocentes que sí tan inocentes, tan ingenuos que contamos nuestra vida, hermano. Y es otro punto, que nosotros no debemos estar investigando la vida de las personas. Y si alguien te cuenta su vida, no cuentes su vida, hermano. Si alguien te cuenta su vida personal, es algo que tú debes de guardar. Mira, yo conozco cristianos, hermanos, que han hecho cosas que la verdad, si yo se las contara, es algo tremendo, tremendo, tremendo. Pero yo no las puedo contar, primero porque son mis hermanos, segundo porque tengo que tener ética, porque soy pastor. Y sabes, pero son cosas tremendas. Cosas que a veces hemos hecho, hermanos, y la verdad, el Señor nos ha perdonado mucho, como para no entender que debemos de ser agradecidos con el Señor. Amén. Así como vimos ahí el ejemplo regrésense a donde nos quedamos en Mateo, ¿qué era? 18. Hay otro pasaje que me estaba acordando ahorita, pero no me puedo acordar. ¿Se acuerdan? Se me hace que está en Lucas. Lucas, ¿se acuerdan de? Hay una mujer, se me bloqueó la cosa. Hay una mujer y está lavando los pies al Señor. Y está llorando y le lava los pies con sus lágrimas. Y viene alguien y la está juzgando, está pensando en su mente, le dice, si entendiera, si fuera profeta y entendiera lo que es esta mujer, no permitiría que se le acercara y que le lo tocase. Y hermano, pero el Señor entiende el pensamiento de este hombre, se llama creo Simón, y le dice, Simón, y le da el ejemplo de dos deudores, y le dice, yo vine a tu casa, y desde que llegué aquí, dice, no me has ungido con aceite, llegué a tu casa, y no me has lavado los pies, mas esta mujer, dice, me ha lavado con perfume, me ha ungido con perfume, me ha lavado con sus lágrimas. Y dice, al que mucho se le ha perdonado, ¿verdad? Va a tener más que aquel que no se le ha que poco se le ha perdonado. ¿Están conmigo, hermano? Y a veces nosotros pensamos, hermano, que no tenemos mucho que nos perdone Dios. Pero la verdad, tenemos mucho que nos perdone Dios. Amén. Mi esposa lo estaba buscando, no me recuerdo. 7:38 de Lucas. ¿Cómo? Se me hace que es 7:38 Lucas. 7:38 de Lucas. Me gustaría que lo encontraran, que lo leyeran. Yo soy malo para... Voy para allá. Lucas, ¿qué, man? 7:38. Lucas 7:38. Del 36 por ahí. Ok. Sí, ese es el man. Gracias. Dice, vamos a leer hasta hasta donde terminemos. Lucas 7:38. ¿Ya lo tienen? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, pues bueno, que era, me imagino, prostituta o algo así, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, pensó en sí mismo, ¿verdad? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Dice el 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien se le perdona poco, ¿qué dice, hermano? Ama. Y ella dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Tremendo pasaje, hermano. Amén. Tremendo pasaje, porque aquel que perdona, que ama, va a saber que se le han perdonado, tantos pecados, va a saber amar y va a entender el amor de Dios por nosotros y va a entender cómo, va a entender el perdón de Dios. Amén. Y nosotros vamos a entender cómo perdonar también a los demás. Amén. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo Dios nos va a perdonar? Amén. La verdad que es un pasaje tremendo. Se me vino ahorita a la mente, no lo tenía ni siquiera aquí, pero hermanos, yo creo que estos pasajes que nos dejó el Señor son tremendos para nosotros entender cómo Dios, siendo tan malo, nos perdonó, y nosotros también debemos de perdonar a los demás. Amén. ¿Verdad? Amén. Y sabiendo hacer esto, hermano, vamos a ver almas venir al Señor, vamos a ver gente acercarse a Dios, vamos a ver gente convirtiéndose al Señor. El propósito del Señor es siempre, hermano, que seamos útiles, ¿verdad? Amén. Nosotros a veces no tenemos esa visión, pero el propósito de Dios es enseñarnos a ser como Él es, para que seamos útiles en su obra. Amén. Dijo Pablo, imitadme a mí como yo a Cristo. Amén. Y cuando hacemos eso, hermano, vamos a ser agradecidos con Dios, por el tanto que nos ha perdonado. Amén. El Señor es bueno. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por la bendición que nos ha dado de poder ver su palabra. Te pido que nos visite, que nos ayude, Señor, a comprender cómo usted tanto que nos ha perdonado, cómo tuvo misericordia con nosotros. ¿Cómo no vamos a tener misericordia con nuestros consiervos, con nuestros hermanos? Le pido que nos ayude, nos dé poder de lo alto para poder serle
fieles y ser útiles para que puedan venir almas a sus pies. Por favor, visítenos, denos de su poder, de su sabiduría, porque la necesitamos mucho, Señor. Nosotros no entendemos a veces, necesitamos que usted nos abra el corazón, que usted nos abra los ojos, nos abra el entendimiento para poder ver esa necesidad que tenemos en nosotros, porque es una necesidad realmente de saber amar, de saber perdonar. Y por favor visítenos, y se lo rogamos todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues